que están en nuestro grupo de WhatsApp supieron que nuestro secretario general, en la tarde de ayer, 4 de mayo de 2021, fue conferido el cargo de diputado federal por el estado de Río Grande do Sul en la Cámara de Diputados en Brasilia, donde el doctor Calef está ahora, allá, y seguirá desempeñando sus funciones como secretario general. Entonces, toda vez que tengamos una asamblea, vamos a viajar, va solamente pedir licencia para viajar, y ahí 5 días, 3 o 7, depende, y ahí vuelva. Entonces seguirá con nosotros. Esto nos alegra bastante. Entonces, el Parlamento de Brasil está bastante dedicado a la parte de infraestructura. En 2 años hubo un progreso que jamás vivimos en toda nuestra historia. Y dentro de este Ministerio de Infraestructura hay la parte de logística y transporte. Camilo ya visitó este ministerio, el Ministerio de Infraestructura acá en Brasil. Camilo, que va a hacer la charla de hoy. Entonces, conoce que es una infraestructura enorme, grandiosa. Y ahí ya estamos trabajando para que podamos intercambiar informaciones y temas de interés, no solamente de los transportes y logística de Brasil, pero también de todos los países que componen la Cámara Interamericana de Transporte. Entonces, en este momento, damos las bienvenidas y también invitamos a nuestro amigo Camilo para que hable un poco de lo que se pasa hoy en Colombia. Y por favor, permanezcan con micrófonos en mudo, por favor. La reunión será grabada. Entonces, para preguntas, sugerimos el chat mencionando el expositor. Entonces, todo eso ya estamos bastante acostumbrados. Este impacto de la pandemia por COVID-19 en el transporte intermunicipal en Colombia, tal vez sea uno de los temas más importantes de estos últimos tiempos dentro del universo de la Cámara, porque muchas cosas están ocurriendo. Nosotros sabemos que todos los países todos nosotros estamos viviendo los problemas, pero en Colombia las cosas están un poco más allá que solamente un problema. Por eso que invitamos al señor Dr. Fred Camilo García Moreno, y que muy prontamente respondió, sí, vamos a hablar sobre esto. Entonces, yo invito ahora, a partir de ahora, nuestro amigo Freddy Camilo, para que charla. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial desde la ciudad de Bogotá, al profesor Marcelo, a todo el equipo de la CIT, Ana Paula, Larisa, Márquez, a todos los asistentes, enviando un mensaje y un saludo muy especial tanto a quienes nos acompañan de Colombia, como también a Noladi, que nos acompaña desde Venezuela, bueno, CIT Venezuela, a José, que nos acompaña desde México, a Marcos, que nos acompaña desde Chile, y pues esperando también que esta charla sea importante para todos ustedes, le solicitaría a Larisa
la posibilidad del cambio para poder compartir la pantalla y comenzar con la presentación. Ya está en la pantalla. Ya está, a diapositiva ya está lista. Ya puede empezar. Camilo seguramente tiene un material, ¿no, Camilo? Correcto. Puedes ya solicitar, voy a interrumpir nuestra... Perfecto. La pantalla es toda tuya. En este momento están observando la pantalla. Sí. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, entonces entiendo porque amplié mi pantalla que en este momento ya está una primera lámina de saludo que dice impacto de la pandemia por COVID-19 en el transporte intermunicipal en Colombia, ¿cierto? Sí, señor. Cierto. Entonces Sí, señor. iniciamos y muchas gracias a todos. Básicamente, en el Consejo Superior hicimos un escenario de tratar de comparar lo que ha venido sucediendo desde que comenzó la pandemia respecto al mercado de transporte terrestre de pasajeros. En esta primera gráfica lo que se puede observar un poco en la línea azul es el comportamiento que ha tenido el transporte de pasajeros en cuanto a la movilización desde terminales de transporte. Cabe recordar que en Colombia existen 43 terminales habilitadas en distintos lugares del país y en ellos se toman registro de los viajeros que van saliendo de manera permanente. Estos registros vienen siendo desde el año 2018 muy valiosos para poder comparar un poco el comportamiento del mercado. Entonces, en este caso en particular, hicimos un ejercicio desde enero de 2020 hasta enero de 2021, tratando de mostrar un poco el efecto que ha tenido la pandemia sobre el mercado. En la línea roja ustedes pueden observar el número de vehículos que han sido despachados, que pueden ser desde grandes buses hasta vehículos un poco más pequeños que también prestan este servicio, que en Colombia conocemos como intermunicipal o de pasajeros por carretera, pero que tiene otra denominación en México, en Chile, en Perú, que algunas veces se llama interprovincial, autopasaje, que de alguna forma conecta a un municipio con otro o a una localidad con otra. Como ustedes pueden observar, digamos, la disminución fue completamente crítica desde el mes de abril, en donde pasamos de movilizar pues lo que normalmente manejamos en un mes, alrededor de 6 o 7 millones de pasajeros, a solamente 49.000. En este momento fue cuando se dio la mayor restricción de la movilidad, en algo que la misma diapositiva explica que es el aislamiento preventivo obligatorio, que fue la primera medida del gobierno para restringir la movilidad y de esa manera tratar de que todos estuviéramos en casa, cuidándonos un poco de la pandemia que apenas estaba conociéndose y llegando con sus efectos a nuestros países. En el caso de Colombia, el primer pico de la pandemia se reportó entre los meses de julio y agosto. Y ya después, a partir del mes de septiembre, se da un nuevo enfoque por parte del gobierno a lo que se le llamó el aislamiento selectivo eh, y distanciamiento individual responsable. Lo que, digamos, nos permite observar la gráfica un poco es que desde el momento en el que se comienza a eliminar esta restricción, que fue desde el 1 de septiembre, ya el mes de septiembre, comienza a tener un comportamiento de recuperación respecto al número de despachos y respecto al número de pasajeros movilizados. Sin embargo, el segundo pico de la pandemia, que para nuestro país correspondió al mes de enero, marcó una seria disminución de los despachos y esta recuperación que venía, digamos, marcándose de una forma más o menos, digamos, con una tendencia más o menos lineal hacia un incremento, volvió a, digamos, convertirse en algo crítico. Mientras que en el año 2020 se movilizaron 11.378.000 pasajeros desde terminales en Colombia, en enero de 2021 esta movilización correspondió solamente a 4.668.000 pasajeros. Esto, digamos que es el punto de inicio para tratar de contarles
el detalle de un informe que enviamos a la Cámara Interamericana y también a los parlamentarios del país, al Ministerio de Transporte, en general a los medios de comunicación y a la opinión pública, para tratar de mostrarles cuál ha sido la situación que nosotros hemos tenido a raíz de la crisis por el COVID-19. Entonces hicimos un análisis sobre el despacho de los vehículos, sobre el despacho de pasajeros acumulado, que básicamente mostró un poco estas tendencias que tradicionalmente nosotros hemos tenido, en donde hay una estacionalidad de nuestra demanda en el mercado. Normalmente en Colombia, los meses de enero y diciembre son los meses en los que más movilización de pasajeros hay, y también en algunos casos el mes de abril, por tener la Semana Santa, o el mes de julio, marcan como los momentos en donde hay mayor movilización de pasajeros y más despachos desde terminales. Sin embargo, la pandemia cambió todas las tendencias y hoy no hemos vuelto a encontrar una dinámica estable en el mercado que nos permita entender lo que está sucediendo y la forma en que nosotros podemos abordar esta nueva realidad. Lo cierto es que estamos adaptándonos un poco a los cambios que se han venido dando y que se han venido presentando a lo largo de los últimos tiempos, en donde existen cierres parciales en algunas ciudades o en algunas regiones, donde existen picos de la pandemia que van generando medidas a nivel nacional o también a nivel regional, y también hay unos nuevos hábitos en los comportamientos de los pasajeros que han cambiado la tendencia del mercado. Entonces, este análisis se hace para tratar de entender el impacto que se tuvo en nuestro sector, tanto en la movilización de pasajeros como en el despacho desde terminales. Y lo primero que tratamos de hacer fue acercarnos a, por ejemplo, un mes de normalidad en julio de 2019 y compararlo con un mes en donde estábamos completamente restringidos, como fue el mes de julio de 2020. Acá se puede observar el detalle de la movilización de pasajeros y el número de vehículos. Miren que pasamos de tener 12.678.000 pasajeros en el año 2019, en el mes de julio concretamente, a en el año 2020, cuando estábamos bajo el efecto de todas estas medidas gubernamentales, a solamente movilizar 763.000 pasajeros. Entonces es un sector que ciertamente tiene un impacto crítico, al igual que el turismo en general, hotelería, restaurantes, así como otros sectores de la economía que fueron más golpeados que otros, y en donde particularmente por muchas restricciones que se dieron, nosotros tuvimos un gran impacto en la movilización de pasajeros. Después quisimos comparar ya un mes normal, digamos, un mes anterior a la pandemia. Nosotros en el informe lo llamamos pre-COVID, que fue el mes de diciembre de 2019, en donde, como pueden observar, movilizamos 12.500.000 pasajeros, y ya después de que tuvimos un buen mes, pero con el efecto de la pandemia, con ciertamente aún muchas restricciones, donde solamente logramos movilizar 5.794.000 pasajeros. Entonces, aún existiendo en este momento un escenario nuevo de aislamiento selectivo con distanciamiento social responsable, que permite la apertura de muchos sectores, entre ellos el sector de turismo, el sector de educación, el impacto sigue siendo bastante notorio. ¿Qué quisimos hacer también? Mirar la realidad de cada terminal de transporte del país. Voy a solamente tocar el caso de 3 ciudades: Bogotá como terminal de la ciudad capital, que tiene 3 sedes, una en el sur de la ciudad, otra en el norte y otra en el centro o en el Salitre, que digamos es como el centro geográfico de la ciudad. Mostró un comportamiento también de una disminución muy grande en el volumen de despachos. ¿Por qué nosotros quisimos también, tanto comparar los despachos como comparar el volumen de pasajeros? Porque los despachos afectan directamente a la infraestructura, en este caso las terminales, que reciben como fuente de ingresos principal la tasa de uso que pagan las empresas por las instalaciones. Realmente, al tener menos de la mitad de los despachos que tuvieron el año anterior, pues realmente han sufrido unas pérdidas notables. El gremio de terminales, que hace parte del consejo, ya habló de algunas cifras que pudieron observar luego de hacer un estudio con los estados financieros que se otorgaron
para el periodo fiscal de 2020 y se dieron cuenta que las pérdidas son bastante fuertes. Entonces no es un escenario que solamente afecte a la empresa, sino a la infraestructura y de allí en adelante a toda una cadena productiva que en este caso pues podemos observar ha sido también analizado para la ciudad de Bogotá, para la ciudad de Santa Marta, que es una ciudad al norte del país con una vocación turística muy importante que está cerca a también la frontera con Venezuela, por lo menos geográficamente. Y también, por ejemplo, en la comparación traemos la ciudad de Pasto, que está en otro lugar del país, al sur, en la frontera, casi cerca de la frontera con Ecuador, donde podemos ver que los comportamientos son similares, porque también manejamos un poco este tema de llegar a estas ciudades, porque estas ciudades no solamente están afectadas por lo que sucede dentro del país, sino que los cierres de frontera ciertamente afectan el comportamiento de estos viajeros, porque las relaciones económicas y de la movilización de personas entre los países también está restringida. El estudio que nosotros presentamos hace un análisis de otras terminales y que, pues, digamos, puede ser consultado por todos los interesados. También tratamos de ver un poco qué pasó con esta temporada alta, que era la temporada en donde más pasajeros y despachos tradicionalmente ha tenido el país. Entonces, hicimos un comparativo en donde segmentamos los datos de diciembre de 2019 y enero de 2020 para compararlos con, que digamos un periodo de normalidad, para compararlos con los datos de diciembre de 2020 y enero de 2021 para mostrar un poco estas diferencias. Allí ya vemos que el sector ha sido recuperado de una forma parcial y que ya hay una movilización que realmente es importante y puede, digamos, existir desde el punto de vista de la palabra reactivación algún sustento. Sin embargo, hay que aclarar algo, ha sido mucho mejor el comportamiento de la recuperación de las terminales que el de las empresas. ¿Por qué? Porque las terminales despachan vehículos, mientras que las empresas despachan pasajeros. Y tenemos en Colombia una restricción a la ocupación vehicular. Al inicio de la pandemia se estableció una regla de 1 metro que, desde el punto de vista de la cultura general del operativo de tránsito en vía por parte de la gente o de las personas que comenzaron a trabajar, lo llevaron a una regla del 50% de ocupación. Realmente no existió tal regla, sino una regla de separación de 1 metro dentro de los vehículos, que se volvió coloquialmente como una regla del 50% de la ocupación. Ya después, con base en algunos estudios, el Ministerio de Salud ha cambiado el protocolo y ahora se permite la ocupación del 70% de los vehículos. Entonces, en temporada alta, ustedes pueden observar que existe un mejor comportamiento o un menor impacto en la diferencia, como lo quieran abordar, en las terminales que en las empresas, porque las empresas siguen movilizando muchos menos pasajeros y ocupando más buses. Obviamente eso tiene impacto en las tarifas y en las condiciones de la movilización. ¿Qué ha pasado este año? ¿Cómo va la reactivación? También el informe hace un análisis de la comparación del mes de febrero y el mes de marzo desde el año 2020 hasta el año 2021 y también comparamos las Semanas Santas. ¿Qué hay que decir y por qué comenzó a hacerse un análisis de este informe? Porque los medios de comunicación, el gobierno en algunos de sus comunicados, comenzó a comparar un año en pandemia con un año en reactivación. Y sobre todo cuando ellos decían, claro, del año 2020, en donde estuvimos completamente cerrados, al año 2021, pues se movilizaron 300% más de los vehículos, 400% más de los usuarios. Pues evidentemente se mostraban unas cifras bastante favorables, pero realmente cuando nos reunimos comenzamos a decir, nosotros no podemos comparar, por ejemplo, la Semana Santa de 2020 con la Semana Santa de 2021, porque en sí mismas no son comparables. La Semana Santa de 2020 es una Semana Santa que fue completamente restringida en cuanto a la movilización de pasajeros y despachos, solamente se pudo, como lo tratamos en otro foro de la CIT, manejar la excepción o el pasajero exceptuado con permisos del gobierno, mientras que en el año 2021 ya estamos en un escenario nuevo, en un escenario post-COVID, en donde todavía, digamos, existen altos impactos, pero pues ya hay una libertad mayor para la movilización. ¿Con qué tenemos que comparar Semana Santa de 2021 entonces? Con la última Semana Santa, en que realmente logramos
movilizar antes de COVID con libertad pasajeros. Y allí es donde nos comenzamos a dar cuenta que esta reactivación ha sido lenta. Pasamos de movilizar en Semana Santa de 2019 a 5.239.000 pasajeros a un reporte de 1.886.370 pasajeros en 2021. Entonces el impacto ha sido evaluado de esa manera. ¿Qué conclusiones llega el informe? Básicamente, el impacto del sector transporte terrestre de pasajeros ha sido altamente significativo y la disminución de demanda de servicios es considerable. Creemos que se requieren analizar algunos aspectos que voy a tocar en una diapositiva posterior, sobre la cual llegaré a mayor detalle. Es evidente que la contracción de las terminales es muy grande, pero es mucho mayor la del transporte, es decir, la infraestructura sigue teniendo un comportamiento un poco mejor en la reactivación dentro de la crisis que está teniendo, porque la limitación de la ocupación en los vehículos genera que los transportadores tengan que, aparte de tener una demanda en este momento con una tendencia a la baja, que atender con más vehículos a esa demanda porque no pueden ser eficientes por la limitación en la ocupación. Y también otra conclusión del informe es que tenemos que seguir dándole un seguimiento mensual para ver en qué momento logramos entender que hay de nuevo una estabilidad en el mercado. El mercado sigue teniendo unos picos y unas variaciones bastante considerables, y esto lo miramos semana a semana y lo miramos región a región, y siempre nos damos cuenta que todavía no existe una estabilidad en cuanto al comportamiento de nuestro mercado. El tercer pico de la pandemia por el que estamos en este momento pasando ha generado también muchísimos cierres. También hay una situación de orden público y una crisis social muy fuerte en el país que ha generado que tanto el mes de abril como este mes de mayo tengan unas cifras bastante críticas. ¿Qué temas de seguimiento son los que nosotros creemos que debe tener el gremio como tal? Primero, mirar las estrategias de reactivación de esta actividad económica desde un punto de vista mucho más concreto y desde un punto de vista mucho más claro. No solamente es entender que lo que ha sucedido es muy crítico, sino que tenemos que buscar qué podemos hacer para reconvertir esta nueva realidad. También ya pudimos hacer un análisis sobre el impacto de las cifras. Tenemos que hacer un seguimiento sobre esto. Resulta que en Colombia, creo que sucede igual en casi todos los lugares, el cierre fiscal que se da en diciembre de 2020 solamente es aprobado por las asambleas de las sociedades comerciales o las mismas sociedades cooperativas en el mes de marzo y de abril. Entonces, en este momento es donde ya comienzan a mirar sus estados financieros y lo que sucedió contablemente el año anterior, y allí es donde se ve que, por ejemplo, lo que se producía antes en bruto por parte de un propietario, digamos que de cada $100 que producían bruto en 2019, en 2020 solamente produjo 30, y los costos siguieron siendo los mismos en cuanto a peajes, combustibles. Entonces una gran presión en los propietarios, disminución de servicios para los conductores, falta de acceso a los servicios de crédito porque no tienen, como no existe una estabilidad en el mercado hacia el futuro, la posibilidad de decir, bueno, yo por lo menos voy a financiarme y voy a pagar. Los mismos bancos que saben que este es el comportamiento están negando el acceso al crédito. Los mercados de transporte también se han modificado y en muchas rutas ya podemos evidenciar, que también lo vimos en el informe por unas deducciones muy concretas, que existe una competencia mucho más fuerte entre el transporte terrestre y el transporte aéreo. Y es algo que tenemos que mirar hacia el futuro. El transporte aéreo realmente en Colombia sí tuvo unos incentivos. Eliminaron el IVA de los tiquetes aéreos, les dieron también una eliminación, unos subsidios directos a su combustible, les permitieron no pagar ciertas tasas durante algún tiempo, arrendamientos durante algún tiempo. Entonces hoy también las aerolíneas, que están en una gran crisis, han comenzado a cambiar su comportamiento. Ahora hasta la aerolínea más tradicional de Colombia, que siempre había manejado un segmento de viajeros, por decirlo de alguna manera superior, está entrando en la misma estrategia de low cost que es Avianca, por lo menos para vuelos locales, y eso ha generado que tengamos mucha más competencia. Entonces, por ejemplo, si tú vas a movilizar a alguien desde Bogotá hacia Barranquilla, hoy tienes un problema. Primero, no puedes llenar el vehículo, entonces tienes que solamente ofrecer 70% de ocupación, y en algunos casos no hay pasajeros, tienes que ofrecer a veces el 60 o el 50% de la ocupación. Los tiquetes son bastante costosos.
Y mientras que nosotros estamos incrementando tarifa y estamos teniendo el problema de esta naturaleza, las aerolíneas están bajando la tarifa. Entonces, el transporte aéreo de mediana y larga distancia en este momento ya se convirtió en un factor de competencia para usuarios que antes no lo usaban y que ahora sí lo comenzaron a utilizar. Y tenemos que buscar propuestas o alternativas para reactivar servicios. Allí hay un catálogo de propuestas que se le han enviado al gobierno, que realmente ha estado muy distante y que no ha tenido la capacidad de reaccionar de una forma rápida ante las propuestas que distintos sectores han presentado, entre ellos el nuestro, para tratar de darle alguna solución a este tema. Para ponerles un ejemplo concreto, en este momento, en algunos sectores del país se requiere aumentar la vida útil de algunos vehículos porque no hay forma de conseguir el crédito para comprar vehículos nuevos. En algunos lugares las empresas tienen una limitación de capacidad mínima, que significa que la autorización que les da el gobierno les obliga a tener un mínimo de vehículos, pero en este momento no están llegando a poder tener ese mínimo de vehículos para la prestación. La prestación en algunas rutas está siendo poco rentable, entonces ha generado unas dinámicas. Sobre eso hemos hecho propuestas, pero realmente el gobierno no ha sido receptivo frente a ellas. ¿Qué recomendaciones podemos dar para los colegas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Creemos que este es un tema coyuntural que se volvió estructural. Ya identificamos que existen cambios en los hábitos de la movilización de las personas. El teletrabajo aumenta, el turismo también se modifica. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que tener en cuenta que ya después de la pandemia, alguien que, por ejemplo, estudiaba cerca de Bogotá e iba todos los fines de semana a un municipio cercano, digamos que en el caso de Bogotá, las personas de Boyacá, por ejemplo, o de Tolima, que son dos departamentos muy cercanos a Cundinamarca y cuyos habitantes estudian muchísimo en Bogotá en todos los tipos de educación, hasta en la educación, digamos, general de bachiller y también en la educación universitaria, ya no van a volver todos los fines de semana. Ahora sí tienen clases virtuales, van a cambiar. El agente viajero que antes transportábamos, que era una persona que iba con un maletín vendiendo algún producto o algún servicio, ahora se virtualizó, no lo vamos a volver a transportar. Y la tendencia del turismo también ha cambiado. Ahora el turista tal vez no quiere viajar de una manera tan tradicional como lo hacía antes por los efectos que tiene, el miedo sobre la pandemia, el contacto con otras personas, y busca la orientación hacia otros temas. Entonces vemos que hay un cambio por la preferencia de modos, ya en algunas rutas de larga distancia y de medio. Ya muchas personas prefieren utilizar el vehículo particular por el autobús. La, digamos, cadena de supermercados más grande de este país está iniciando un tema de renting, en donde ya tú puedes ir al centro comercial, bueno, es una gran superficie más que un centro comercial, y alquilar un vehículo por una semana, por 2 semanas, y esto que no había sido tan fuerte en Colombia comienza a profundizarse. También hay otro tema, y es que el mensaje debe ser claro y asertivo. O sea, tenemos que tener la capacidad de comunicar a nuestra competencia, que a nuestro pasajero, que somos competentes y que estamos reactivándonos, y que podemos llevarlo de una forma muy eficiente a su destino. Pero no tenemos que dejar de hacer notar nuestra condición crítica al gobierno. Aquí, muchas de las personas bien intencionadas que trataron de enviar un mensaje de reactivación diciendo, miren, hay una reactivación del 300%, del 500%, esperamos tener, digamos, un buen comportamiento. Lo que hicieron fue darle como bases al gobierno para decir, no, ellos ya están recuperados, ellos están muy bien. Entonces, de pronto, ese mensaje se tiene que tratar de manejar mejor. Tenemos que comunicarle mejor al usuario que somos competentes, que estamos reactivándonos, pero también tenemos que ser muy serios con el gobierno para mostrarles esta condición crítica y no darles como pie para que ellos utilicen eso de una manera desacertada. También construir propuestas de regulación específicas para esta situación, que como les mencioné, ya tenemos un catálogo de algunas que hemos presentado para problemas concretos, porque el mercado tiene distorsiones y necesariamente tienen que ser reparadas. Por último, y para concluir, pues como digamos, habíamos hablado antes de iniciar la reunión, eh, realmente tenemos que continuar trabajando. El servicio que prestamos es muy valioso. Hace algunos días, Martín Rojas, que es colega de nosotros, nos envió alguna publicación relacionada con lo que viene sucediendo en Estados Unidos, y Greyhound básicamente decía,
la importancia que tiene este servicio para la comunidad. No es solamente el que va de una gran ciudad a otra gran ciudad. Este servicio que nosotros prestamos comunica a sectores rurales, comunica a pequeñas ciudades, comunica a muchas personas que viven en la vía o que viven en pequeños pueblos que realmente requieren de este servicio. Este servicio es importante para el tejido social. Entonces, esto que está pasando en Colombia, hemos validado que viene sucediendo en muchos países, en Estados Unidos, en España, donde se han, digamos, evidenciado estos problemas y presentado alternativas. Básicamente, el ejercicio que nosotros queríamos hacer con esta entrega de cifras era mostrar de forma muy concreta la realidad del sector y dejarla allí para, digamos, tener un conocimiento más acertado de lo que podemos hacer hacia el futuro e ir evaluando mes a mes cómo podemos tratar de darle alternativas a todos esos empresarios y propietarios de vehículos y conductores y en general a toda la cadena de suministro para tratar de lograr volver a reconstruir un sector que está muy golpeado. De esa manera, concluyo agradeciéndoles a todos en la CIT por esta participación y la oportunidad de dirigirme a ustedes y saludándolos de nuevo desde la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Yo estoy repitiendo que todos están haciendo. Gracias, Camilo. Muchas gracias. Larissa, por favor, invite a las personas si tienen preguntas. Invitamos a todos los participantes que quieran hacer alguna intervención o pregunta. Aquí tenemos el chat, pero ya sé que José Jiménez y el señor Marcos Castro tienen la palabra, entonces pasamos entonces a José Jiménez. Pues no es una pregunta, más que nada es felicitar a Camilo. La verdad es que nos sentimos solidarizados, identificados con todo lo que sucede en Colombia, que sucede muy, muy similar a México. Y como ustedes, nosotros nos encontramos con una recuperación muy lenta, muy variable, y que puedo decirte que tocamos fondo en el mes de abril del año pasado, con menos 87% de la demanda de servicio. Empezamos a recuperar un poco a principios de año, Semana Santa de este año también estuvo un poco mejor, pero hemos regresado a los niveles de menos 60% con respecto al año 2019. Y quiero decirte también que nosotros tratamos de comparar el año 2021 contra 2020, nos dimos cuenta que precisamente estábamos cayendo en un error de demostrar que pudiéramos estar recuperando la demanda de servicio, pero cuando comparas contra el año modelo, vamos a decirlo así, el año de referencia que es 2019, te das cuenta que seguimos una recuperación muy lenta y que aunque en México hemos avanzado con las vacunas a las personas de tercera edad y ahora con las personas de 50 años o más, la verdad es que la movilidad de las personas no se ha recuperado tanto como quisiéramos. Y otra cosa que quisiera comentar es que también hicimos un ejercicio de los comparativos de los ilícitos, de los temas de seguridad que nos afectan. Como sabes, el robo de unidades, el apedramiento de unidades, etcétera, o el secuestro de unidades, que cuando comparamos también vemos una baja importante, y que si lo vemos de manera directa, pudiera pensarse que a partir del año 2020 tuvimos una baja de los indicadores de seguridad, pero cuando hicimos la interpolación de la baja en la demanda con respecto a los niveles de delitos, nos damos cuenta que no hemos bajado y que estamos en algunas ocasiones por arriba de los años de 2019. Entonces eso, yo quisiera hacer un comentario en aportar para el equipo de Colombia, para todos mis demás compañeros de la CIT, que hagamos este ejercicio para que nos demos cuenta que en realidad la baja de la movilidad no está directamente relacionada con la baja de los índices delictivos o con el nivel económico que enfrenta cada país. Y yo felicito a Camilo y bueno, aprovecho para saludar a todos. Una disculpa por llegar tarde, pero estaba en otra reunión. Gracias. Muchas gracias, José.
El señor Ricardo Gabriel en el chat escribió al doctor Camilo. Doctor García, en ese impacto se mide el tema de cierre de empleos, empresas, y si es posible datos de Boyacá. Ahí lo Sí, tienes en el chat. de acuerdo. Un saludo para Ricardo, decirle básicamente que no, en este estudio se mide el impacto concretamente sobre la demanda. En Boyacá tenemos varias terminales y nosotros hicimos el análisis de las 4 terminales, Tunja, Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá. Entonces podemos llegar a hacerlo si tenemos los datos de las empresas y de esa manera evaluar concretamente esto. Yo creo que, pues teniendo en cuenta su interés y sobre todo también que ha sido una persona que nos ha seguido en los últimos tiempos de una forma muy, muy valiosa, vamos a tratar de proponerlo y buscaremos cómo hacer, entregar esas cifras concretamente para su departamento. Muchas gracias, Camilo. Estaremos enviando entonces la lista de participantes con sus correos, en especial de Ricardo, para que puedan tomar este tema posteriormente. Señor Marcos Carter, usted había pedido la palabra como empresario del sector de transporte de pasajeros. Señor Marcos, su micrófono está cerrado. Ahí quería felicitar a Freddy, su presentación muy buena. La pregunta mía, ese que no te alcancé a notar, el tema del subsidio que le dan a los aviones, a la línea aérea, me gustaría que me explicaran un poquito del tema de los subsidios que nos dan a estas líneas por el petróleo. Sí, señor. Básicamente, en ese punto concreto, dentro de las medidas que en Colombia se tomaron para apoyar la reactivación dentro de la emergencia económica, se le dio un descuento en el IVA que paga el combustible que utilizan las aeronaves. Eso tributariamente afecta concretamente a ese tributo. Nosotros tenemos en la gasolina y en el ACPM otros, digamos, conceptos impositivos. Por ejemplo, tenemos que pagar algunas tasas especiales para tanto los gobiernos locales como para el gobierno nacional. A nosotros no nos dieron descuentos sobre el combustible ni sobre los impuestos al combustible, mientras que al transporte aéreo sí se lo dieron. Allí es en donde está ese punto en particular. Pero a ellos también les grababan antes lo que significaba la venta de servicios de transporte aéreo internamente. Era un IVA del 19%, ahora va solo al 5%, es una disminución de 14 puntos, que también abarató los tiquetes de transporte aéreo. O sea, ¿qué porcentaje de ese IVA le descontaron? Del 19% al 5%. ¿Y en el combustible también igual? En el combustible el impacto sobre el IVA y es un porcentaje que en este momento no recuerdo, pero se lo Ya, puedo también hacer llegar. ya, muy amable tu respuesta. Muchas gracias. Esa es la pregunta que quería hacerte. Muchas gracias, señor Marcos. Le paso ahorita la palabra a nuestro compañero de Colombia, Mauricio Herrera, quien ha solicitado. Mauricio. No, Larisa, no he solicitado la palabra, pero igual aprovecho para felicitar a nuestro presidente del capítulo Colombia, el doctor Freddy Camilo, por ese excelente análisis y seguimos en la tarea de investigar y sacar todo lo que más podamos de nuestros pensamientos y nuestras ideas para construir algo mejor después de esta pandemia que nos deja lo que dicen más usado acá, reinventarnos nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Camilo, tenemos la pregunta también de William Marroquín. No sé si logras leerlo en el chat. Sí. ¿Qué nuevos acercamientos o avances han tenido con las autoridades
para que se permita mejorar la ocupación al interior de los buses o aprobar sistemas que mejoren la renovación del aire en los vehículos para mejorar la confianza del viajero. De acuerdo. Volviendo y saludando primero a William, volviendo al histórico, la primera medida que tomó el ministerio fue la restricción total y solamente permitir viajeros excepcionales. A ellos, para cuidar su salud, el ministerio les generó una regla y es que tenía que haber un distanciamiento de 1 metro. Se generalizó la regla del 50% y a partir de estudios que nosotros aportamos y otros gremios aportaron, logramos hacer que el Ministerio de Salud pasara de ese 50% a un 70%, que aparte de todo, cuando existe grupo familiar o personas que conviven dentro del mismo lugar, pues ya no existe esa necesidad o ese distanciamiento y puede llegar hasta un 100% en la ocupación. Respecto al tema del aire acondicionado, es algo muy interesante lo que nos pregunta, porque los proveedores de aire acondicionado y en general el sector carrocero, que usted muy bien conoce, deberían tener una información técnica mucho más precisa para que nosotros podamos interlocutar con ella frente al Ministerio de Salud. Es decir, si nosotros contamos con una información mucho más fuerte desde el punto de vista técnico por parte de los proveedores, la interlocución con el Ministerio de Salud puede llegar a ser mucho mejor. Nosotros nos acercamos a ellos, nos dieron una información que nos permitió acceder a este tipo de reuniones con un conocimiento serio, pero al final no logramos tener el nivel de conocimiento que necesitamos. En Colombia, un grupo hizo un estudio que tuvo un impacto regional muy importante relacionado con la contaminación dentro de los espacios, y lo que hizo fue decir que el transporte intermunicipal, particularmente el de larga distancia, si no tenía una ventilación, es decir, si no habían ventanas abiertas, podía llegar a ser excesivamente riesgoso. En ese sentido en particular, nosotros hemos tratado de tener acercamiento con ellos para que nos expliquen al detalle de dónde surgieron esas pruebas, porque en la lectura que hacemos del estudio solamente es unas rutas cercanas a Medellín de transporte intermunicipal y no conocemos que hayan hecho esas pruebas en vehículos de mediana y larga distancia. Entonces, en ese orden de ideas, concluyo diciéndole que es una necesidad por parte de todos aumentar esa capacidad. Hoy como tal tenemos esa restricción del 70, que puede llegar al 100 con alguna excepción, y podemos buscar a través de personas como usted, que tienen también una gran relación con todos ellos, una mayor información técnica para poder lograr conseguir ese objetivo. Muchas gracias, Camilo. Aquí solo un comentario de Claudia Hernández, no llega a ser una pregunta. Doctor Camilo, felicitaciones por tan excelente informe. Sugiero que es importante también tener en cuenta el incremento de la informalidad en la prestación del servicio de transporte de pasajeros. Este es un flagelo que va en aumento tanto a nivel urbano como intermunicipal en Colombia. Durante la pandemia y debido a los controles por parte de las autoridades al transporte formal, la ilegalidad también tuvo su oportunidad de prestar nuestro servicio. Muchas gracias, Claudia. Totalmente cierto, Claudia. Bien, yo creo que entonces tuvimos muchas informaciones preciosas y Camilo, te felicito por esta charla, pero también quiero aprovechar y informar que el señor secretario, Dr. Paulo Vicente Calef, no puede participar en este webinar, pero lo estamos grabando y luego se lo presentaremos. En este momento él está dentro del Congreso, no podría participar. Entonces, declaramos encerrada este webinar, esperando estar junto muy temprano, porque yo creo que después de septiembre muchos países ya podrán viajar a otros sitios. Y en este momento estamos trabajando la posibilidad de noviembre
en la ciudad de Panamá. Entonces, es una planificación, no es todavía algo que está cierto, pero en este momento la planificación es una asamblea en noviembre en la ciudad de Panamá.